Hola, hola, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra primera sesión correspondiente a nuestra segunda semana. Por ahí ya les estaba compartiendo la pantalla y vamos a dar inicio, como les estoy diciendo. Vamos a revisar, como siempre, el orden del día, que es importante. Y bueno, la bienvenida, como siempre, antes que todo, bienvenidos a todos. Gracias por su tiempo. Para las reglas de comunicación, estas ya saben, son nuestras reglas de etiqueta que hay que seguir. Dirigirnos a las personas que estamos en esta sesión con respecto, tanto en el chat como en el micrófono. Y si quieren participar, bueno, hay que levantar la manita para tener un orden. Vamos a tener la sección, como siempre, de preguntas y respuestas. Una vez que hayamos dado respuesta a todas sus dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. La actividad la actividad 3 lleva por título sobre explotación en mi entorno. Y la introducción dice lo siguiente. La sobreexplotación de los recursos naturales tiene diversos efectos en la sociedad y en el ambiente en que vivimos. Es por ello que debe de existir un aprovechamiento sustentable de recursos naturales que se extraen de la naturaleza, que puedan ser renovados y así garantizados para las futuras generaciones. ¿Y tú? ¿Ya identificaste cómo se sobreexplota tu entorno? ¿Qué acciones podrías realizar para que esta situación cambie o mejore? El propósito es identificar acciones de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno, para comprender y reconocer la importancia de los recursos naturales y así proponer alternativas de aprovechamiento sustentable. ¿Qué es lo que necesito? Utilizar un procesador de textos, identificar la importancia de la sustentabilidad, reconocer el impacto de la sobreexplotación de los recursos naturales, proponer acciones para el uso sustentable de recursos naturales en su comunidad, grabar, cargar y compartir videos. ¿Qué es lo que entregaré? Un video a modo de noticiero en el cual saldrás a cuadro para dar a conocer una noticia de sobreexplotación de los recursos naturales en tu entorno, así como un guión escrito en el que presentarás como evidencia la información presentada en el video y una conclusión para plantear eh, el impacto ecológico, social y económico del aprovechamiento sustentable de recursos naturales en tu comunidad. Punto número 1. Dice, de cómo lo realizaré. Investiga una noticia que no exceda más de 3 años de haber sucedido de sobreexplotación de recursos naturales. Esta noticia puede ser o estar ubicada en su comunidad, en su municipio o en cualquier parte del estado. Ahí no hay ningún problema. Creo que eso ayuda bastante para que puedan conseguir una noticia que hable de sobreexplotación. Y bueno, esta noticia debe de ser de una fuente confiable y tienen que verificar que incluya lo siguiente: su fecha de publicación, la ubicación de la localidad donde está ocurriendo esta noticia, el autor y el año. Punto número 2 dice, una vez que hayas seleccionado una noticia de tu interés y tengas identificada la localidad donde ocurre, responde en un documento de Word las siguientes preguntas, las cuales te servirán como guión para elaborar tu video. Y también nos dice que pueden consultar las fuentes de consulta que consideren adicionales para sustentar sus respuestas. Ahora, aquí les resalto esta parte de lo que van a poner en el Word, que van a ser las preguntas y respuestas que se les están solicitando. Ya no necesitan hacer un segundo guión, con que pongan esta parte de preguntas y respuestas es más que suficiente, ¿vale? Pero si quieren hacer un guión un poquito más en el cual quiten ustedes las preguntas o las incluyan en un solo texto, bueno, también está muy bien, no hay ningún problema.
Ahora, este procesador de textos o Word debe de contener los siguientes puntos. Tienen que hablar de las características del ambiente donde está ocurriendo la sobreexplotación de recursos naturales. ¿Cuáles son estas características del ambiente? Bueno, son el tipo de ecosistema donde está ocurriendo la noticia, la ubicación donde está ocurriendo la noticia, el clima, la temperatura, y también tienen que incluir 2 ejemplos de flora y 2 ejemplos de fauna precisamente de ese lugar donde está ocurriendo la noticia. Tienen que dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué recursos naturales se extraen de ese ambiente? Y tienen que explicar cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado. En este caso, recuerden que para la parte de los servicios ecosistémicos son todos aquellos recursos que obtenemos de nuestro medio ambiente o de nuestro ecosistema, ¿ok? Un ejemplo de un servicio ecosistémico podría ser el abasto de agua. Entonces, por ahí si no tienen claro cuáles son los servicios ecosistémicos, lo pueden consultar de manera directa en cualquier buscador y se los va a dar de manera muy sencilla. Está muy fácil esta parte. Después tienen que responder la siguiente pregunta: ¿qué tipo de contaminación está asociada con la sobreexplotación de esos recursos naturales y cómo impacta en la degradación del ambiente? Aquí volvemos al ejemplo del agua. Por ejemplo, tenemos una sobreexplotación del agua. Entonces, por ello ustedes tendrán que identificar qué tipo de contaminación estaría asociada al recurso natural que se está explotando. En este caso, recuerden que si los pozos suelen ser muy profundos o, o, o suelen estar cerca de lugares donde hay algún tipo de residuos de aguas, de aguas residuales, bueno, la contaminación puede estar asociada precisamente a metales por profundidad, o también podría estar asociada en este caso a contaminación por aguas residuales. En este caso serían sustancias contaminantes que llevan las aguas residuales, como lo vimos en la actividad 1. Ok, ¿dudas hasta aquí? Ahorita vamos a ver la parte del video, Esmeralda. Nada más no quiero brincarme hasta esa parte para que llevemos un orden. ¿Alguna otra duda aparte de la de su compañera Esmeralda? ¿Todo bien? Ok. Vamos al punto número 3. Dice, como conclusión, plantea una acción de cómo puede hacerse o cómo se puede hacer una explotación sustentable de dichos recursos naturales para que haya un beneficio ecológico, social y económico para tu comunidad o estado. Aquí ustedes van a tener que plantear 1, 2, 3 o 4 acciones, las cuales estén enfocadas en estos puntos: en tener un beneficio ecológico, en tener un beneficio social y en tener un beneficio económico. Una vez que identifiqué el tipo de sobreexplotación y el recurso que está siendo sobreexplotado, yo puedo decir, bueno, para tener un beneficio con enfoque ecológico, propongo la siguiente acción o actividad. Y ya ustedes colocan ahí una actividad. En lo que se refiere al beneficio social, con relación a una explotación sustentable de ese recurso, bueno, ya ahí colocan ustedes 1, 2 a 3 acciones, las que ustedes consideren, y por último, la acción que ustedes consideren que puede generar un beneficio económico enfocada a realizar una explotación sustentable de ese recurso. Ok, déjenme reiniciar. Mucha interferencia. Casi no se oye. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Sí, ya. Sí, asesor. Muchas gracias. Bueno, ok. ¿Hasta dónde me quedé que me escucharon?
En el Hasta punto las 3. ¿La conclusión? Sí. Ok, les comentaba que en la conclusión tienen que hacer una propuesta de donde incluyan acciones enfocadas en estos tres puntos, que es el ecológico, el social y el económico. ¿Sale? Sí, sigo Entonces, escuchando igual. perdón. No, yo ya lo escucho bien. Sí, se escucha bien. Ok, creo que por ahí. Ah, ya, algunos compañeros todavía tienen problemas con el audio entonces. Pero sí me escuchan bien los demás. Sí, asesor, se escucha bien. Yo sí, asesor. Ok, por ahí, no se preocupen, si no alcanzan a escuchar o tienen problemas, porque luego también es cuestión del internet, de todos modos queda grabada, no se preocupen, ¿sale? Entonces, les comentaba para la parte de la conclusión que deben de plantear acciones, actividades enfocadas en estos tres puntos, el ecológico, el social, el económico. Entonces, ya una vez que identifiqué el recurso que está siendo sobreexplotado, bueno, yo voy a proponer una actividad enfocada en un beneficio ecológico para mi comunidad. ¿Sale? Puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres. ¿Sale? Lo mismo para el beneficio social enfocado en mi comunidad. Y por último, la acción o actividad que estaría enfocada en generar un beneficio económico en la comunidad. ¿Sale? Bueno, comunidad o estado, aquí no hay ningún problema. Ahora, no es obligatorio que todas las propuestas de acciones sean diferentes. Aquí pueden colocar una o dos que engloben, por ejemplo, dos beneficios. Puede ser un beneficio ecológico o un beneficio social. Entonces, ahí pueden estar cubriendo con una o dos actividades estos dos, por ejemplo, estos dos enfoques, ¿sale? Entonces, ahí nada más es cuestión de que ustedes piensen qué propuestas podrían hacer para generar los beneficios con base en estos tres enfoques que les están solicitando. Sí, Sandra, adelante, te escuchamos. Gracias, buenas noches. Asesor, ¿tiene un límite de renglones la conclusión? No, la conclusión no tiene un mínimo ni un máximo. Lo que sí es importante es que, como les he dicho desde la sesión pasada, ustedes cubran lo que se les está solicitando. Porque si ustedes, por ejemplo, me colocan por ahí nada más acciones enfocadas en la parte ecológica, bueno, obviamente nada más puedo calificar hasta esa parte. Recuerden incluir o cubrir todo lo que se les solicita. Si ahí ustedes, no sé, lo hacen en media cuartilla, pues está bien. Si lo hacen en 15 renglones, está bien, no hay ningún problema. ¿Ok? Y voy con Esmeralda y ahorita voy aquí al chat. ¿Sale? Adelante, Esmeralda. Compañeros, sí, maestro, le pregunté hace rato si se puede hacer video en PowerPoint o tiene que ser con celular. La verdad, honestamente, a mí me cuesta un poco de trabajo la tecnología. Entonces, por eso le preguntaba, ¿se hace el guión y se lee y se puede hacer en PowerPoint o cómo podría ser? Y otra de las cosas, la compu que tengo en la cámara, la imagen sale en redonda y ahí menciona que es cuadrada. ¿No hay ningún tema por eso? Ok, no se menciona ningún tipo de imagen, ahí no te preocupes, pero vamos a ver esa parte ahorita, ¿sale? Precisamente esa que me estás mencionando para dar respuesta a tus dudas. Sí, sí, por favor, gracias. Claro, y por último, aquí antes de pasar a resolver la duda de su compañera, la duda de su compañera Ana Andrea, que si pueden incluir imágenes y el guión en cada diapositiva, sí lo pueden incluir, tanto imágenes como el guión. Recuerden solo no llenar sus diapositivas de letras, ya que es una exposición o una presentación de esta noticia, ¿sale? Ahorita lo vamos a ver cómo les dice que lo hagan. Punto número 4, precisamente vamos a ver lo del video. Dice, realiza un video a modo de noticiero en el que aparezcas a cuadro. Esto es forzoso, tienen que ustedes aparecer a cuadro. Si no aparecen a cuadro, también
ahí tendría que estarles penalizando este punto que no están cubriendo. Dice, y en el que aparezca... Perdón, maestro, eso es lo que le recuerden levantar la manita, porque si no levantan la manita, por aquí empezamos a hablar todos y no nos entendemos. ¿Sale? ¿Quién me habla? Esmeralda, es lo que le comentaba, que la computadora, la cámara no me aparece a cuadro, sino en redondo. Ok, a ver, no se confundan. Ojo aquí lo que dice la instrucción, en la que aparezcas a cuadro. Aparecer a cuadro quiere decir que tú aparezcas en la imagen, ¿sale? Eso es a lo que se refiere, no se refiere a que sea una imagen cuadrada. Cuando ustedes ven a alguien en la televisión, esa aparición se define como aparecer a cuadro, ¿sale? Por eso aquí en la instrucción dice en que aparezcas a cuadro. El cuadro se refiere a que aparezcas en el video, ¿vale? No es en la forma de la cámara. No, no es en la forma de la cámara, es que aparezcas precisamente en el video. Que tú aparezcas en la grabación, ¿vale? Sí, es que yo pensé que tenías que salir así como en forma cuadrada, por eso. No, no te preocupes por eso, ¿sale? Nada más tienes Gracias. que, sí, forzosamente tú aparecer en tu video. Ok, gracias. Por nada. Muy bien, qué bueno que salen esas dudas, porque a veces recuerden que lo que venimos a hacer aquí es resolver ese tipo de dudas. A veces parecerán muy, muy simples las dudas, pero precisamente es importante que ese tipo de dudas pues las expresemos para que podamos eliminar todo lo que nos pueda causar un problema. Por ejemplo, ahorita estaba preocupada su compañera por el tipo de imagen, entonces no se preocupen por el tipo de imagen. Ahorita vamos a ver los recursos o herramientas que nos van a permitir utilizar para la grabación de nuestro video, ¿sale? Entonces dice, y te posiciones como presentador de noticias o reportero. Aquí recuerden, bueno, esto está muy sencillo. Todo el mundo hemos visto por ahí un noticiero donde están sentaditos como en su escritorio, o pueden estar como reporteros desde algún lugar donde ustedes decidan grabar su video. Aquí no hay una regla o una indicación que les indique dónde lo van a poder grabar. Así que eso está totalmente abierto. Si ustedes deciden irlo a grabar, por ejemplo, a una plaza o a un jardín, o lo quieren grabar en un escritorio, no hay ningún problema. Eso es decisión de ustedes dependiendo del enfoque en el que quieren aparecer, ya sea como presentador o como reportero, ¿sale? También nos dice, su duración debe de ser entre 4 y 6 minutos. Y dice, para la elaboración del video noticiero, si se requiere de planificar y organizar la información en guión que redactarás en un documento de Word de acuerdo con la siguiente estructura, ¿sale? Y nos dice cuál tiene que ser la estructura. Lo primero es que tienen que realizar una introducción, y la introducción va a ser precisamente la información que ustedes van a investigar en el punto número 1 con relación a los datos de su noticia. Recuerdan que en el punto número 1 les están pidiendo que sea una noticia sobre explotación de recursos naturales, que incluya la fecha, la ubicación de la localidad, el autor y el año. Aquí en esta introducción yo les recomendaría que hicieran la presentación de ustedes, su nombre, su módulo, la presentación de la noticia, y creo que eso sería lo que yo le recomendaría que incluyera, no solo la parte de la noticia. El desarrollo se refiere o va a estar integrado por los 3 aspectos que indica el punto número 2, que es la parte de las características del ambiente y las preguntas, y las 2 preguntas y sus 2 respuestas. Y aquí, si no hay problema, ustedes pueden mencionar si las características que se presentan mencionan en el lugar donde está ocurriendo la noticia, y ya mencionan el tipo de ecosistema, la ubicación, el clima, esos datos. Y también lo leen así tal cual. ¿Qué recursos naturales se extraen en ese ambiente? Y explica cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado. Y ahí también dan su respuesta. Lo mismo para la segunda pregunta, para que les quede todo
en un contexto bien ubicado. Por último, en el cierre tienen que incluir o señalar o mencionar la acción sustentable que indica en el punto número 3. Esto se refiere a la conclusión que ustedes ya habían desarrollado y lo pueden mencionar así. Después de su segunda respuesta a su segunda pregunta, pueden decir como conclusión, me gustaría mencionar que una explotación sustentable permitiría un desarrollo con beneficio ecológico, social, económico, tomando en cuenta las siguientes acciones. Y ya ustedes ahí mencionan qué proponen, ¿no? Eso sería así más o menos como una idea para que ustedes puedan hacer su conclusión o que va a estar ubicada en la parte del cierre de su video. Dice a ver, antes de continuar, vamos a ver qué dudas tienen. Y voy primero con Sandra. Sandra, adelante. Gracias. Asesor, yo en mi Word planteé mi guión, tal cual, o sea, saqué las preguntas y contesté preguntas, no fue pregunta y respuesta, sino de mi investigación, saqué las preguntas y las contesté conforme, y las puse en el guión, en el Word. Y en las diapositivas de Canva nada más puse imágenes y obviamente yo salí a cuadro explicando con el guión cada diapositiva. ¿Está bien? Ok, recuerden que debe ser un video, ¿sale? No deben ser diapositivas. Una cosa son Sí, diapositivas. es un video. Ok, sale, nada más para que no se confundan. Si ustedes envían diapositivas, ahí sí no se los puedo tomar como video. Pero si es un video, no hay ningún problema, ¿sale? Entonces, está bien, no hay ningún problema. Pueden omitir las preguntas siempre y cuando ustedes den el contexto de lo que van a hablar. Por ejemplo, los recursos naturales que se extraen de este ecosistema son, y ya ustedes me mencionan cuáles son, y ya no mencionan las preguntas, solo mencionan cuáles son esos recursos naturales, por ejemplo, ¿no? O sea, está muy bien. Entonces, ahora vamos con su compañera Anabel, adelante. Yo también usé PowerPoint, pero usé grabación y de ahí lo pasé para que pasaran así como video las diapositivas y salgo yo. Ok, está muy bien, no hay problema. Ahora voy con su compañera Esmeralda. ¿Cuántas hojas como máximo? No hay un límite de hojas tampoco, Esmeralda. El tiempo que les mencionan aquí, por ejemplo, de lo que sería el video, que es de 4 a 6 minutos, también no debe ser estrictamente entre 4 y 6. Yo les diría que el mínimo que ustedes podrían hacer de tiempo para la generación de su video con base en la cantidad de información que tienen que exponer sería alrededor de 3 minutos. Si en 3 minutos ustedes exponen de manera clara la información que se les está solicitando, no se preocupen, está muy bien, no voy a calificar que duren al menos 4 minutos. Si ustedes se extienden más, tampoco hay problema, no se preocupen, ¿sale? Entonces, el chiste es que ustedes cumplan con lo que se les está solicitando. Una vez que cumplan con eso, pues todo lo demás ya no se preocupen porque pues yo me adhiero precisamente a lo que es su rúbrica, que ahí no les dice que deben de cumplir, por ejemplo, entre 4 y 6 minutos, sino que les evalúe que precisamente están cumpliendo con lo que se les solicita en cuestión de la información, ¿vale? Entonces, también es importante que aclaremos esta parte. Y, ok, tengo otra manita levantada, que es de Víctor. Víctor, adelante. Asesor, pregunta, yo ya lo manejé en Word, pero el video lo puedo hacer directamente en el celular o lo puedo hacer en PowerPoint. Ok, buena pregunta. Vamos para allá. Antes de que perdamos el hilo que llevamos. Dice, precisamente aquí tenemos una indicación, dice, una vez que hayas concluido tu guión escrito, procede a grabar y editar tu video. Apóyate en los siguientes videotutoriales o bien emplea otras aplicaciones como Filmora Go,
KineMaster o la herramienta de Adobe Premiere Rush. Bueno, tenemos 3 aquí que nos están dando, ¿sale? Que pueden utilizar, ya sea para editar o para grabar. Filmora Go les sirve para grabar, igual que KineMaster. Adobe Premiere Rush les sirve para editar. Ahora, para realizar el video también lo pueden hacer con Canva, que aquí nos dan la opción, y lo pueden hacer con PowerPoint. Ahora, anteriormente yo les decía que lo podían hacer con su celular, pero en esta ocasión creo que su ADC, no sé si ya por ahí les autorizó esta parte. Realmente no he tenido oportunidad de ver su grabación, pero esa parte sí se tendría que estar revisando, porque, bueno, yo no puedo estarles autorizando algo que no esté autorizado, ¿verdad? Por ejemplo, esta parte de la grabación de celular. Pero, ¿saben qué? Lo voy a consultar con él. Si quieren, empiecen a hacer la grabación con su celular. De todos modos, no creo que haya problema. Nada más les voy a comentar y el día viernes yo les tengo una respuesta. Si efectivamente lo pueden ustedes trabajar con el celular sin ningún problema, que yo creo que no va a haber ningún problema, o si nada más nos apegamos a lo que nos dicen las instrucciones, que yo les diría que bueno, también lo puedan manejar con el celular, porque creo que es mucho más sencillo. Ya nada más le podrían estar dando formato con alguna de las herramientas, ¿sale? Pero por lo pronto traten de utilizar alguna de estas herramientas, y si de plano no tienen la capacidad, sus equipos de cómputo, pues empiecen a trabajar con su celular para que no se les extienda mucho esta actividad en los días. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ok, Isaac. Isaac, en el video no deben de aparecer las referencias. Ahorita vamos a ver dónde tienen que aparecer las referencias. Punto número 5, integra en un procesador de textos la siguiente información, ¿sale? Lo primero que les piden es la portada con sus datos de identificación, el guión escrito como evidencia, que ya saben que son los puntos 1, 2 y 3, el enlace al video realizado a modo de noticiero, que sea congruente con el guión. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que aparece en su guión tiene que ser la información que ustedes están presentando en su video. Y por último, tienen que incluir las referencias que consultaron con base en el manual de citas APA de Prepa en línea C, ¿sale? Entonces, eso es lo que debe de contener su procesador de textos, su portada, su guión, el enlace a su video y sus referencias. Ahora, recuerden que se utilizan, por ejemplo, PowerPoint, y por aquí algunos de sus compañeros que ya lo hicieron con PowerPoint, tendrán que cargar su video a la carpeta de Drive, pero que sea a su cuenta institucional, ¿sale? Tiene que ser forzosamente en su cuenta institucional. ¿Dudas hasta aquí con relación a lo que va en el procesador de textos? Ninguna duda, gracias. Ninguna. Ok, bueno, vamos a terminar para pasar a la siguiente actividad. Ya esto ya ustedes se lo saben, pero pues es bueno recordárselos. Dice: una vez que tengas integrado tu archivo, hay que guardarlo, ya saben, en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y hay que cargarlo a la plataforma cuidando el formato de guardado, que sea .doc o .docx. Aquí nuevamente les recuerdo que es importante que no olviden modificar los permisos de acceso para su video, ¿sale? Porque ya me pasó ahorita con una de sus compañeras que por las prisas, yo creo, se le olvidó modificar los permisos de acceso para su cartel, y bueno, pues ya no pude desafortunadamente ingresar a su cartel. Ahí ya le avisé que tiene que no lo pude revisar porque tenía que haber modificado los permisos. Entonces es importante que no olviden esa parte de modificar los permisos de acceso. Actividad integradora 4, que lleva por título Ética y Responsabilidad Social. Y nuestra introducción dice: estamos en un mundo con una impresionante variedad de vida y recursos naturales que tienen diferentes niveles de organización y que se ven modificados por los cambios climáticos, cuestiones geográficas, catástrofes naturales, entre otras variables, que no son infinitos y pueden acabarse si no se realizan acciones que mejoren el entorno y con ello nuestra calidad de vida.
El propósito es identificar la importancia de la biodiversidad y la aplicabilidad de los principios fundamentales de conservación, aprovechamiento sustentable y leyes que promuevan la mejora ambiental y resuelvan alguna problemática del entorno. ¿Qué es lo que necesito? Utilizar un procesador de textos, reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad, identificar problemáticas ambientales del entorno y por último, reconocer fundamentos y leyes que aminoren el impacto ambiental. ¿Qué es lo que entregaré? Un documento en procesador de textos en el que integre los puntos mencionados. ¿Cómo lo realizaré? Dice, entrevista a 5 conocidos, amigos, familiares que vivan en tu comunidad. Esto es importante. Tienen que vivir en su comunidad, en su misma ciudad, en su mismo pueblo, en el mismo municipio. Entonces debe ser la misma ubicación. Siguiendo la guía de entrevistas que muestran a continuación. Y esta es nuestra guía de entrevistas. Son 6 preguntas para 5 entrevistados. Toma en cuenta que en algunas ocasiones será necesario que expliques los términos científicos a tus entrevistados y nos dan unos ejemplos, los cuales son los factores bióticos, que son todos aquellos que no tienen vida, pero que modifican el ecosistema, como la latitud y la altitud, y los factores bióticos, que son los que tienen vida, como las bacterias y hongos. Y aquí, bueno, pues pueden ver sus preguntas, aquí no las vamos a repasar, ya después ustedes tendrán tiempo de leerlas para aplicarlas. Ahora recuerden, estas entrevistas no deben de ser forzosamente personales, o sea que vayan ustedes en persona a realizarlas, pueden hacerlas por algún tipo de videollamada o por teléfono. También lo que sí es importante es que no manden ustedes estas preguntas hacia una persona de que, oye, ayúdenme a responder estas preguntas y las envíen. ¿Por qué? Porque normalmente si ustedes hacen eso, no van a obtener algunas respuestas coherentes o van a tener respuestas que no van a entender. ¿Por qué? Porque precisamente les está diciendo que posiblemente algunos de sus entrevistados van a necesitar que ustedes les expliquen algunos términos que vienen aquí en las preguntas. Entonces, ustedes podrían o podrán orientar precisamente a sus entrevistados. Por ejemplo, aquí dice, aquí en esta pregunta 2 dice, ¿a qué ecosistema pertenecen los factores bióticos y abióticos que se encuentran en tu entorno? Entonces tendrán que explicarles qué es un ecosistema y qué son los factores abióticos. Recuerden, el ecosistema es todo aquello donde se encuentran los seres vivos y los seres no vivos que modifican el ecosistema. Perdón, los factores no vivos que modifican el ecosistema, ¿vale? Entonces, así está integrado en nuestro ecosistema. Y estos pueden ser variados, recuerden que puede ser de bosque, puede ser desierto, puede ser ecosistemas costeros, pueden ser ecosistemas de selvas, etcétera, ¿no? Hay bastantes tipos de ecosistemas. Para identificar los tipos de ecosistema, ustedes pueden consultar información que les dejé en la sección de novedades y está muy sencillo, ahí podrán verlos hasta con algunas imágenes, no se llevarán ni 10 minutos en revisar esa información para que ustedes puedan identificar algunos tipos de ecosistema que existen en nuestro país. ¿Vale? Bueno, ¿dudas con relación a las entrevistas? Sí, No, Víctor, gracias. adelante. Asesor, ¿esas se tienen que poner en la actividad o únicamente contestar las preguntas que vienen después de? Ok, nos vamos a brincar un poco, pero estas las tienen que incluir en la actividad, ¿sale? Abajo viene indicado, por eso es bien importante que ustedes también se den por ahí un tiempecito en leer las instrucciones, ¿sale? ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna debe llevar el nombre del entrevistado? No, no es necesario, Isaac, que lleve el nombre del entrevistado, puede ser el número 1, 2, 3, 4, 5 o pueden ustedes poner el nombre, ¿sale? Ahí es lo que ustedes decidan. Y voy aquí al micrófono con su compañera Guadalupe. Guadalupe, adelante. Mire, yo hice 5 copias de las preguntas para repartirlas a las personas que voy a entrevistar. Esa información que ya recabo,
la tengo que, le puedo tomar fotografía y subirla, o tengo que volver a llenar la tabla. Cualquiera de las dos, ¿eh? Si tú ya lo hiciste en un papel físico y quieres tomarle una foto para no estar transcribiendo todo, puedes subir la foto sin ningún problema. Muy bien, gracias. Por nada. Listo, ¿alguna otra duda? ¿Todo bien? Si no tienen dudas, yo quiero hacerles una pregunta sobre los factores bióticos y abióticos antes de continuar. Y nada más respóndanme con un sí o no, no hay ningún problema. De manera rapidita para hacer este ejercicio. ¿Ustedes clasificarían a las piedras como factores abióticos? Y ahí quiero ver sus respuestas. Isaac dice que sí, o sea, Mirna, Claudia, Sandra, ok, creo que todos consideran que las piedras son factores abióticos, ok, y si les digo que no son factores abióticos las piedras, ¿por qué creen que las piedras no serían factores abióticos? Adelante, Víctor. Porque no tienen vida. Ok, recuerda, Víctor, que los factores abióticos no tienen vida. Pero ¿por qué las piedras, si no tienen vida, no son factores abióticos? ¿Nadie? ¿Nadie se imagina o nadie se le ocurre nada por qué no son factores abióticos las piedras? No son factores abióticos, ¿eh? Eso se los digo, pero ¿por qué no serían factores abióticos? A ver, alguien que se le ocurra cualquier cosa, ¿eh? No se preocupen. Si está bien o mal, no hay ningún problema. Pero ¿por qué creen ustedes que no son factores abióticos las piedras? Y si no saben, también díganme, no, pues la verdad no tengo idea, tampoco hay ningún problema, ¿eh? Porque son parte del tengo ecosistema. idea. A ver, ojo, levanten la manita, ya ven, eso es importante. Vamos primero con Víctor. Víctor, adelante, y luego con Sandra. Ok, asesor, la verdad no tengo la respuesta, pero sería un factor biótico. Tampoco, Víctor, pero muy bien tu participación, no hay ¿No? problema. Ok. No necesitamos saber todo, recuerden. Ok, Gracias, Víctor. gracias, asesor. Y dijimos que íbamos con su compañera Sandra. Sandra, adelante. Porque son parte del ecosistema. No, tampoco, Sandra, pero gracias por tu participación. Por aquí su compañera Elizabeth dice que porque no se alimentan tampoco. Y su compañera Anabel dice que la verdad no sabe, no tiene idea. Su compañera Guadalupe dice porque en ellas se pueden crecer microorganismos. Bueno, esa es una observación importante. No serían abióticos porque les crezcan por ahí algún tipo de algas. Recuerden que la piedra en sí pues no tiene vida, aunque le crezca algo encima. Su compañera Ana dice, las piedras al ser componentes inorgánicos y no tener vida se clasifican como factores abióticos. Ok. ¿Por qué no son abióticos? No sé de dónde haya sacado esa respuesta, Ana, pero aquí tienen ustedes la respuesta y es bien sencilla y bien fácil, ¿sale? Y se los resalté. Dice, los factores abióticos son todos aquellos que no tienen vida, pero modifican el ecosistema, ¿sale? Por eso les dejo así resaltada esta parte. Ahora, díganme ustedes, ¿de qué tamaño tendría que ser una roca o una piedra para que modificara un ecosistema? Pues muy grande, ¿no? O sea, descomunal, gigantesca, no sé, muy, muy grande para que modificara el ecosistema. ¿Qué tan grande tendría que ser una roca o una piedra para que modifique un ecosistema o modifiquen el ecosistema? Pues imagínense el tamaño de las rocas que tendrían que tener para que modifiquen, por ejemplo, el flujo de un río, ¿no? Eso sí podría pasar, pero tendría que ser muchísimas piedras y muy, muy grandes.
En este caso, antes de seguir, voy con al micrófono con su compañera, con su compañero Víctor. Víctor, adelante. Sí, sería así, más o menos como un tipo de tamaño como de un témpano, ¿no? Para que evite que pase el agua o modifique, así como dice el ecosistema. Exactamente, pero normalmente creo que no hemos visto ninguna roca que exista, que ya esté ahí, que nos pueda modificar el ecosistema. En este caso, gracias Víctor, su compañera Elizabeth tiene un muy buen ejemplo. Un meteorito viene siendo una roca externa a lo que sería nuestro planeta. Y un ejemplo de un meteorito podría ser la teoría de extinción de los dinosaurios. Recuerden que la teoría nos dice que cayó un meteorito en la península de Yucatán que precisamente no solo modificó el ecosistema de esa parte de la península, sino modificó en general lo que sería la biosfera de nuestro planeta, que sería donde se encuentran todos los ecosistemas. Entonces ahí sí tenemos un factor abiótico que precisamente impacta y modifica tanto los ecosistemas como la biosfera de nuestro planeta. ¿Sale? Entonces recuerden, el punto para identificar un factor abiótico es que este tiene que modificar nuestro ecosistema. Los dos ejemplos que nos ponen son latitud y altitud. Y aquí les podría poner como ejemplo, dependiendo de la altitud y la latitud, por ejemplo, nos van a modificar los ecosistemas en cuestión de vegetación. No es la misma vegetación que, por ejemplo, podemos encontrar en Chiapas, por ejemplo, que la que podemos encontrar en Chihuahua, refiriéndonos a la latitud. Y no es lo mismo la vegetación que podemos encontrar a nivel del mar, por ejemplo, en Acapulco, a la que podemos encontrar por ejemplo, en Toluca, ¿no? O sea, son vegetaciones bien diferentes que también se van a cambiar dependiendo de la altitud. ¿Alguien me podría dar otro ejemplo de factor abiótico, ahora sí que modifique nuestro ecosistema, aparte de estos dos? ¿Sí, Sandra? ¿Puede ser la luz solar? La luz solar, estamos de acuerdo, no es la misma, la misma cantidad de radiación o de luz que recibimos, por ejemplo, en México, que la que reciben en Noruega, ¿sale? Eso es muy, muy acertado. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Nadie? Sí, Erika. ¿Podría ser la arena? El tipo de suelo, más que la arena, es el tipo de suelo. Recuerden, hay tipos que son muy arcillosos, hay tipos que son arenosos, hay suelos que son rocosos. Entonces, todo ese tipo de suelos, el tipo de suelo, nos va a generar un impacto o un cambio en el ecosistema. ¿Alguien más? Gracias. Gracias. Un volcán también es un buen ejemplo, Guadalupe. Bueno, creo que ya ahorita en general lo están identificando. Por ahí también ya saben la cantidad de agua, la cantidad de humedad, la temperatura, todo ese tipo de factores, que son factores abióticos, nos van a impactar en el ecosistema, ¿salen? Nos lo van a modificar. Entonces, el clima, muy bien, Anabel, todo ese tipo de factores van a modificar nuestro ecosistema. Entonces, para que no se confundan y puedan dar también esta información, ahí está, ¿sale? Creo que ya quedó claro. Vamos a seguir avanzando. Siguiente punto, dice, con base en las respuestas de las entrevistas, analiza y desarrolla los siguientes elementos. Describe el ecosistema que prevalece en tu entorno con base en 5 factores bióticos y abióticos. Y aquí les decía que es bien importante que ustedes orienten a sus entrevistados para que sepan cuáles son esos 5 factores bióticos y abióticos que pueden ustedes retomar. Ya les dirán, bueno, los factores abióticos son la temperatura, la lluvia, la cantidad de calor que hace. A ustedes les explican. Y los factores bióticos les pueden decir, bueno, son todas las plantas y animales
que podemos identificar aquí en el lugar donde vivimos. Entonces ya usted les dice qué animales o plantas tú puedes identificar de manera sencilla que tenemos aquí donde vivimos, ¿no? Y ya ahí será una respuesta. Ahora, recuerden que tienen que hacer una descripción, tanto para ustedes que están aquí presentes como para los compañeros que van a ver la grabación. No poner una lista de 5 factores bióticos y abióticos. ¿Y cómo hacemos esta descripción? Bueno, como ejemplo lo tenemos aquí arriba en la actividad integradora 3, donde nos dice o nos pide que pongamos las características del ambiente. Esas características son los factores bióticos y abióticos. ¿Dónde encontramos aquí los factores abióticos? En el clima y en la temperatura, ¿sale? En la ubicación. ¿Dónde encontramos los factores bióticos? En los dos ejemplos de especies de flora y los dos ejemplos de especies de fauna. ¿Y cómo están integradas nuestra descripción? La descripción son aquellos factores bióticos y abióticos exclusivos de ese lugar. Esa va a ser la descripción. Por ejemplo, las características mencionadas de ese lugar es la descripción. Ejemplo, la ubicación puede ser, no sé, 3.000 metros sobre el nivel del mar, en la latitud tal y en la altitud tal, ¿no? O sea, ahí ya ustedes le ponen el clima es templado húmedo, el clima es caluroso, la temperatura, ahí van a dar un promedio de, por ejemplo, 25 grados anualmente, ¿no? Que sería la temperatura promedio. No se escucha, maestro, se oye mucha interferencia. ¿Se escucha interferencia? Ya se escucha bien. Ok, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Ok, entonces les estaba hablando de la descripción, que son aquellos factores bióticos y abióticos específicos del lugar, como los que nos están pidiendo aquí en las características del punto número 3, ¿sale? Entonces, para que ustedes den su descripción con los factores bióticos y abióticos que les van a mencionar, ustedes van a decir, bueno, el ecosistema que prevalece es de tal, ¿no? Si yo viviera en Baja California, en cualquiera de las Baja Californias, yo diría, bueno, tenemos un ecosistema árido o semiárido, el cual presenta una temperatura promedio anual de 28 grados, en la cual tenemos un tipo de suelo arenoso con una temperatura, ya mencioné la temperatura, con una precipitación de 3 mililitros aproximadamente anualmente, con una altitud de tanto, ¿no? De 1500 metros sobre el nivel del mar o de 500 metros sobre el nivel del mar, en la cual encontramos factores como, y ya ahí voy a describir ejemplos de especies de flora y especies de fauna, puedo mencionar nombres de cactáceas o nombres de algunos animales que pueda encontrar, como serpientes, como conejos, como búhos, como algún tipo de ave rapaz, que serían algunas águilas o búhos. Entonces, ahí ustedes tendrán que mencionar específicamente cómo están conformados o cuáles son esos factores abióticos, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Vamos primero con Víctor y luego con su compañera Sandra. Ok, asesor. Oiga, una preguntota. Yo vivo aquí en el Estado de México, pero como se manejaba, podría ser directamente de toda la República, bueno, todo lo que es la Ciudad de México, o nada más directamente de aquí, de lo que es fauna y todo eso de aquí del Estado de México. Ok, ahí solo es exclusivamente del lugar donde ustedes están. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a hablar de toda la República, perdón,
Si ustedes empiezan a hablar de toda la República, van a tener que incluir especies de todos los tipos de ecosistema que ustedes puedan identificar ahí del país. Entonces eso sería muchísimo trabajo, ¿sale? No se compliquen, nada más y exclusivamente del lugar donde viven, ¿vale? Ahora vamos con su compañera Sandra. Sandra, adelante, adelante. Sí, yo lo estaba haciendo, asesor, con base, como dice el punto número 2, con base a las respuestas de la entrevista. Saqué los bióticos, los abióticos. Sí, está bien también, solo que pueden mencionarles algunos de sus entrevistados, si no, si se confunden, algún ejemplo que no sea del lugar donde viven. Entonces, para que no se vayan a más información, que sean exclusivos de donde viven, que es precisamente a lo que se refiere la pregunta de la encuesta, ¿vale? Gracias. Aquí su compañera Elizabeth dice, ¿y si vivimos en la ciudad no habrá mucho de qué hablar? No, de hecho, si ustedes viven en la Ciudad de México, van a encontrar especies que se denominan endémicas que solo existen ahí en la Ciudad de México, tanto de plantas como animales. Solo es cuestión de que se pongan a investigar, ¿sale? Entonces, de hecho, yo en la Ciudad de México, y esto quizá a algunos les sorprenda, he visto hasta águilas. Entonces, por ahí si están reportadas o si quieren investigar un poquito más, seguramente las van a encontrar. Un ejemplo de una especie que pueden encontrar de manera fácil en la red o en internet, por ejemplo, para la Ciudad de México, y que podrían reportar, y todo el mundo lo conoce, es el ajolote, ¿vale? Recuerden que ahí en Xochimilco están reportadas estas especies de ajolote. Entonces, ese es un ejemplo, ¿sale? ¿Alguna otra duda? No, muchas gracias. Listo, seguimos avanzando entonces. Siguiente punto. ¿Qué problema ambiental se identifica con mayor incidencia y cómo afecta la calidad de vida de tu comunidad? Bueno, aquí ya ustedes lo retomarán directamente el problema ambiental que les estén mencionando. Recuerden que los problemas ambientales son aquellos que son originados por las actividades humanas, como cualquier tipo de contaminación o cualquier tipo de sobreexplotación, ¿sale? Y bueno, ya cómo afecta la calidad de vida de su comunidad, ya ustedes tendrán que mencionar si es contaminación o si es sobreexplotación, cómo está afectando la calidad de vida según el recurso que nos que esté afectando en lo que es el ambiente. ¿Qué afectaciones se mencionan que hay a los recursos naturales y seres vivos de tu comunidad causadas por el problema ambiental? Aquí volvemos a lo mismo, ya vamos a tener afectaciones a los recursos naturales. Recuerden que de los recursos naturales vamos a obtener todo lo que son los servicios ecosistémicos. Entonces aquí tienen que relacionar el problema ambiental con el recurso natural, que vendría siendo lo mismo que nuestro servicio ecosistémico, ¿ok? Entonces, no hay gran problema, solo mencionen cómo afectan el servicio ecosistémico y esta afectación al servicio ecosistémico o recurso natural, cómo impacta en los seres vivos de su comunidad, incluidos plantas y animales, no solo las personas. También tienen que incluir un listado de acciones que se realizan en su comunidad para minorar las consecuencias del impacto ambiental identificado. Aquí son acciones que ya están siendo realizadas, ya sea por las autoridades o por alguna asociación civil sin fines de lucro que se enfoque en tratar de darle solución al problema que ustedes ya identificaron. Siguiente punto, dice, realiza una investigación y responde las siguientes preguntas. ¿Cómo era el ecosistema de tu entorno hace 10 años? Aquí pueden hacer una entrevista también, si ustedes no llevan tantos años viviendo en ese lugar, de alguna persona que ya lleve ese tiempo o más viviendo en ese lugar.
Recuerden, es enfocarse cómo era el ecosistema. El ecosistema está integrado tanto por factores bióticos y abióticos. Entonces aquí podemos notar tanto todos los cambios ambientales relacionados con la temperatura, el clima, el suelo, la conservación de plantas y la conservación de animales. Después tienen que dar respuesta a qué ley o leyes protegen o establecen medidas de acción para resolver los problemas de su entorno. Recuerden, si encuentran un problema de contaminación, debe, por ejemplo, estar relacionado con una ley que les ayude a resolver ese problema de contaminación. ¿Qué acciones resolverían el problema ambiental que identificaste? Y aquí ustedes tendrán que hacer una propuesta de acciones diferentes a las que ya se incluyeron en el listado anterior que les están solicitando, ¿vale? Estas del listado son las que ya están realizando. Estas que les piden acá son las que ustedes propondrían, además de las que ya se están realizando. Siguiente punto, dice, elabora una infografía que integre la información que recabaste en las entrevistas y de tu investigación, estructurándola de la siguiente manera. Tienen que indicar cuál es el tipo de ecosistema de su entorno y sus características. Aquí no hay ningún problema. Solo recuerden incluir las características, y las características recuerden que están definidas, son las que definen precisamente ese ecosistema. Entonces tiene que ser, por ejemplo, la temperatura de ese lugar, la altitud de ese lugar, las plantas que hay en ese lugar y los animales que podemos encontrar en ese lugar. Tienen que incluir la investigación que hicieron de la comparación del entorno de hace 10 años y ahora del ecosistema. Tienen que indicar las causas y consecuencias del problema ambiental, qué es lo que está originando ese problema ambiental y cuáles son las consecuencias de ese problema ambiental. Por ejemplo, si tenemos algún tipo de contaminación, las consecuencias van a ser directamente sobre algún recurso natural que nosotros estemos aprovechando. Y después tienen que indicar el impacto en su comunidad del problema ambiental. Recuerden que si aquí arriba tenemos como consecuencia la afectación a algún recurso natural, el impacto que vamos a poder percibir en nuestra comunidad, por ejemplo, va a ser enfocado o directamente lo vamos a poder ver en nuestra calidad de vida. Y en este punto, pues, ¿cuáles podrían ser las afectaciones en nuestra calidad de vida? Bueno, la disponibilidad de recursos, nuestra salud, también podrían ser afectaciones al recurso disponible en cuestión de productos alimentarios también. Entonces ahí ustedes tendrán que indicar cómo es que ese recurso natural afectado en la pregunta anterior o en el punto anterior ya está impactando en nuestra comunidad. Por último, tienen que mencionar las acciones y leyes que aminoran y dan solución al problema ambiental, que esa parte también ya la investigaron aquí en el punto número 3, que es el inciso 2 o el guión 2 y el guión 3. Tenemos una nota importante que dice, utiliza alguna de las herramientas virtuales como Canva, Piktochart o Behance para compartir tu enlace posteriormente. Además, puedes integrar fotografías que tú tomes o algunas que selecciones de la red. Si las seleccionan de la red, recuerden que algunas tienen derechos de autor, inclúyanlas. Si ustedes toman las fotografías, dense el crédito. Eso también es importante. Sale que aparezca ahí su nombre en las fuentes de consulta. ¿Dudas hasta aquí con relación a lo que va en su infografía? El título que debe de llevar la infografía Guadalupe es el que ustedes decidan. No hay un título específico, entonces ustedes le pueden colocar un título relacionado. ¿Alguien más? No, ninguna duda. Mirna dice, podríamos poner la comparación entre de hace 30 años. Lo que pasa es que estaba parte de la laguna de Texcoco a 3 calles, la secaron
y habitaron, pero como no tiene agua ni luz, la toma de mi colonia. Ok, sí podrías hacerlo, de hecho, creo que en menos de 10 años han pasado ese tipo de situaciones donde construyen cerca de donde había, por ejemplo, barrancas o secaron ríos o todo eso, y ahorita, por ejemplo, en las lluvias nos podemos percatar que pues hay muchos incidentes con relación a inundaciones o deslaves que muchas veces por ahí lamentablemente acaban causando pérdidas humanas, pero eso está muy relacionado con ese tipo de situaciones, ¿sale? Así que sí, sí lo puedes incluir, Mirna, sin problema. Bueno, si no hay dudas, vamos a seguir avanzando. Siguiente punto, lo que va a ir incluido en su procesador de textos. Lo primero es su portada con sus datos de identificación. El recuadro de las entrevistas, por ahí uno de sus compañeros, me parece que fue Jorge o Víctor, por ahí, creo que fue Víctor, nos preguntaba si van a ir las entrevistas. Si van las entrevistas en su procesador de texto, que es esta tablita, o en su caso, como nos comentaba su compañera, una de sus compañeras que nos decía que ya las había hecho de manera física, también les pueden tomar una foto y subirlas. El desarrollo de los elementos del punto 2, todo lo que le solicita en el punto 2, investigación del punto 3, que son las preguntas y las respuestas, el enlace a su infografía, y por último tienen que incluir sus fuentes de consulta con base en el manual de APA de Prepelina C, ¿sale? Eso es lo que debe de contener su procesador de textos. Tenemos una nota importante, dice, asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu infografía porque no se aceptará capturas de pantalla. Apóyate en los siguientes tutoriales y bueno, aquí creo que ya no tienen problema para obtener el enlace, pero si utilizaron alguna otra herramienta como Piktochart o Behance, también aquí tienen el enlace para poder obtener lo que es el enlace que va a ir en su procesador de textos. Sin dudas hasta aquí, ¿alguien? ¿Alguna duda? Ninguna, No, muchas gracias. Ok, vamos a la última parte. Y esta pues ya se la saben ustedes hasta con los ojos cerrados. Dice, una vez que tengas integrado tu archivo, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente cargarlo a la plataforma cuidando el formato de guardado que sea .doc o .docx. Nuevamente les recuerdo, importante, modificar los permisos de acceso para su ingresar a su enlace a revisar su infografía. Otra cosa importante, recuerden, el formato de la infografía es de una sola hoja, ¿sale? Entonces no se preocupen por el tamaño de letra. Si necesitan reducirlo, redúzcanlo, no hay ningún problema. Recuerden que podemos ampliarlo digitalmente, así que no se preocupen por la parte del espacio, ¿sale? Vamos con su compañero Víctor. Víctor, adelante. Sí, esa era mi pregunta, asesor. Para la infografía, ¿es directamente una sola página o pueden ser diferentes? O sea, 2, 3. Una sola hoja, Víctor, igual que el formato de los carteles, el formato de los murales, el formato de las infografías, es una sola hoja, ¿vale? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Dudas con relación? Ok, gracias. Por nada, Víctor, con relación Sin dudas. Todo bien, gracias. a la actividad 3, ¿también todo claro? Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, Sí, todo bien. pues lo único que quedaría pendiente por ahí sería ver la parte de grabar con su teléfono, que creo que no hay ningún problema. Nada más necesito corroborarlo. Entonces, si no tienen más dudas, podemos dar por concluida nuestra sesión. Nos vemos el día viernes por aquí. Les deseo a todos que tengan muy bonita noche y la grabación la tienen en una media hora ya lista ahí en la pizarra de sesiones, ¿sale? Muchas gracias a todos, bonita noche, que descansen. Gracias, hasta luego. El viernes. Gracias, bonita noche a todos. Hasta luego.